Ingrid Pelicori presentará a partir del viernes 14 de marzo el unipersonal Yo Fedra en el Centro Cultural de la Cooperación y por solo 8 funciones, con texto y dirección de Analía Fedra García. La obra recrea una versión íntima de ese gran personaje trágico. Es una suerte de diálogo personal con el mito. Estamos con Ingrid Pelicori aquí en GPS Audiovisual Radio. Muchas gracias por acompañarnos, Ingrid. Bienvenida. Ahora, un gusto y gracias Bueno, por ¿de qué trata? interesarte por nuestros proyectos. No, cómo no, cómo no. Un gran proyecto. ¿De qué trata Yo Fedra y de qué forma ese texto se relaciona con la actualidad? Bueno, nuestra directora y que también responsable del texto, que es Analía Fedra García, carga con ese nombre desde toda la vida. Entonces sí, se ha necesitado darle una vuelta al mito. Ajá. Cambiarle un poco el final. Entonces es una Fedra que dialoga con todas las Fedras de algún modo, Ujú, que son muchas y cada una introduce variedades. De hecho, ya parece que Eurípides tenía otra anterior, aparte de Hipólito, que también, ya ahí había variaciones. Después cada uno, hay muchas Fedras, la de Racine es una de las más ujú, conocidas, pero hay muchas, y todas tienen varias, incluso hay una película, ¿no es cierto?, de Jules Dassin, con Melina Mercury, y cada ujú, una tiene, y esta Fedra nuestra también, es una Fedra que, como se dice en algún momento, atraviesa los tiempos. Este no es netamente de hoy, ni tampoco netamente de ujú, ayer. Es algo que ujú, atraviesa, quizás por algo de un rol femenino y de una revisión de ese lugar. Entonces es, como vos decís, un diálogo consigo misma, pero también juega con un poco la idea de la tragedia griega, ¿no? Yo misma soy por momentos la narradora, que es como el coro o el corifeo, ujú, y alternadamente la que vive las situaciones, la Fedra que vive, ¿no? ujú, Ese como cambio de perspectiva nos permite primero avanzar en la narración y luego no estar siempre en un nivel de intensidad, ¿no? Pero ujú. además hay un final diferente, hay una vuelta de tuerca, Ajá. un empoderamiento diferente de esta Fedra. Claro, Así más, que más bueno, acorde con los tiempos entonces que más nos acorde con los tocan tiempos, por eso vivir. digo, más acorde con la revancha que alguien que se llama Fedra Claro, ese nombre. necesita hacer sobre el mito. Y también esto, ¿no? La posibilidad de seguir dialogando con los mitos, que Ujú, van a algo muy, muy constitutivo de lo humano y por eso nos siguen hablando, pero también nos permiten dialogar y tener nuestras nuevas perspectivas, visiones, etcétera, de esos mismos mitos. ujú, ujú. Bueno, recién mencionabas que la dirección, la obra, ¿no? Y la dirección es de Analía Fedra García, pero ¿cómo elaboraron juntas la apuesta? ¿Cuál es tu parte? ¿Cómo intervenís vos en estas cuestiones? ¿Qué aportes o Claro, sugerencias haces? bueno, para ser completamente franca, en realidad mi colaboración empezó en el texto, porque cuando, de hecho yo incluso figuro como colaboración en el texto, porque Analía tenía la idea y tenía como un boceto y a partir de, lo fuimos trabajando y a partir de eso ella fue reescribiendo cosas, yo propuse otras, algunas sonitas, por ahí las reescribí yo, en fin, lo fuimos como entendiendo qué queríamos hacer con el espectáculo, también desde el punto de vista ya de la dramaturgia, y como fue un Ujú, poco a la vez de irle poniendo el cuerpo, ¿no? ujú, Entonces, en ese sentido, fue un diálogo también entre nosotras, un diálogo realmente muy, muy cómodo, muy amable y muy de encuentro, de ponernos muy rápidamente de acuerdo con todo y tomar cada una lo que proponía la otra. Así que en ese sentido fue muy, muy simple, muy fácil. Fue un ujú. proyecto que parece, a la gente lo mira, parece difícil y fue fácil. Fue Ajá. fácil por cómo nos entendimos nosotras, por cómo, a dónde le fuimos al material, y también porque en cuanto a expresión, a mí es un registro que me queda,
que lo conozco. No, no, no exactamente en este personaje. Nunca me gusta hacer cosas que ya hice para nada. Ujú, Siempre quiero buscar diferentes cosas. Pero sí que es un registro, sí que yo tengo una cosa con la palabra, con lo sí, poético, con lo trágico y con lo intenso. Entonces era un material la verdad me resultaba afín. ujú, Y ujú. bueno, fue, como te digo, un proceso muy, muy grato, muy sin obstáculos. Claro, Y placentero, nutriéndonos de ¿no? todas las Claro. Fedras y leyendo y viendo las películas y viendo lo que se hablaba y viendo qué nos podía servir y qué no y qué queríamos nosotras contar. Ujú, Así que bueno, ujú, y sí, respecto de la apuesta también, un poco fuimos configurando esta idea de que no es una sola Fedra, sino que Fedra y el Corifeo y cómo, qué tipo bueno, ella ya lo acompañó desde el planteo de iluminación, etcétera, ujú, como que cuando es el Corifeo es una luz y cuando es Fedra es otra, pero además era algo que me permitía también entrar en algo muy intenso y de pronto narrar, ¿no? Entonces ujú, eso nos ujú, daba también ujú, muchas ujú. variedades posibles de expresivas, porque también es un espectáculo breve, muy concentrado de la historia de Fedra, muy al hueso de lo que ocurre, pero dentro de eso queríamos encontrar la mayor cantidad de matices, hasta de humor Ajá. y de variedad, bueno, entonces en eso estuvimos todo el tiempo muy acompañadas las dos, muy de acuerdo. ¿Qué implica el desafío del unipersonal, Ingrid? ¿En qué aspecto modifica tu concepción de un espectáculo? Yo hace muchos años, en el año 91 estrené un unipersonal que la última vez que lo hice fue en el 2011, es decir, lo hice durante 20 años. De modo no siempre continuo, por supuesto, que se Ujú, llamaba Conversación en la casa Stein sobre el ausente señor von Goethe, que es sobre un amante de Goethe. sí, 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 Eh, sí. y lo hice mucho, 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 mucho tiempo. Es un texto precioso y lo hice con la dirección de Manuel Yedvamni, que también un director que acompañó y amó mucho el espectáculo. Y la verdad, en ese sentido me sentí muy contenida por un hermoso texto y por un director muy presente. Creo que eso es lo más importante en un unipersonal, ¿no es cierto? Contar Ujú, con un ujú, material que te sostiene y un director también, que te mira, que te cuida y que te acompaña. De todas maneras, yo no tenía. Después hice otro, mucho más breve en el tiempo, muy hermoso, Mariposa de pies descalzos, dirigido ujú, por Laura Schussen, pero la verdad es que no quería ser más unipersonal. No, no por lo escénico, en la escena no me siento sola por estas razones que te digo, ujú. pero sí está toda la parte gregaria del teatro, que llegás, que los compañeros, que el camarín, que charlas, Claro, que después te vas. Y es, viste, como, ay, no, sola. todo eso no está, claro, claro. Bueno, hay Claro, un equipo que acompaña desde el sí, pero no es lo backstage, mismo que ¿no? los otros actores que estás en el Claro, escenario y que ella. claro, Bueno, claro. entonces, ay, no, no. Pero efectivamente, Analía acompaña muchísimo, está muy presente, tiene mucho compromiso con el espectáculo. Y también Tomás Schaefer, nuestro asistente de oro, que también es. O sea que, para contestarte, no, 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 arriba del escenario, cuando el material es potente y las circunstancias a favor y no está acompañado por una mirada de un director, una directora, no, no, no siento nada muy, muy Ujú, diferente o muy especial. Sí ujú. en la parte gregaria social de ir a hacer una función con otros actores. Claro, claro, claro. Compartir y espejar, ¿no? Tal Las cual, sí, experiencias, sí, 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 sí. imagino No, yo. y aparte que el teatro verdaderamente en lo profundo de su esencia es colectivo. Claro. Entonces hay algo que en el unipersonal es como que, no, no sé, un poquito contra Se natura. diluye, claro. Sí, Bueno, sí, Yo sí, Fedra se estrenó el año pasado. sí. ¿Qué lecturas tuviste del público que le dieron otra significación al espectáculo? Y la hicimos, bueno, en el Centro Cultural de la Cooperación los Ujú, viernes, como va a ser ahora nuevamente. Y la verdad que tuvimos una respuesta del público muy, muy linda. Primero de mucho interés de venir y de verlo, de evoluciones muy entusiastas. Quizás, no sé si lecturas distintas.
O alguna mirada que no esperabas, ¿no? O que no esperaban ustedes, digo, como grupo creativo. No, no, no. Ujú, La verdad que no, ahora no te lo podría decir, pero así como diferente, como algo que ujú, nos... ujú. No, siempre hay algo que uno no pensó, pero no digo en algo puntual, como un Ah, matiz, una idea, un... Nosotros también nos queríamos basar un poco en una obra sobre el amor, sobre el deseo. Como que quisimos hacer un poco hincapié en ese aspecto, ¿no? ujú, En ujú, en la defensa del deseo de esta mujer que desea a ese hombre joven, que ujú, es hijo de su marido, además. Eh, Está o no presente el tema del incesto, es relativo, no es su ujú, hijo, es del ujú, marido, hay o no hay incesto, en fin, es un borde. Pero sí hay una mujer madura enamorada de un hombre joven. En nuestra ujú, versión, Hipólito le corresponde. ujú. En la mayor parte de las versiones no, No. aunque en la película sí, en la que se hizo, pero en general no. Pero bueno, nos importó hacer un pie importante, un pie fuerte ahí en el tema del deseo, del asumir el deseo, ¿no? Creo Ujú, que eso, ujú, ujú, más que la transgresión u otros aspectos que se pudieran poner en primer plano, ¿no? ujú, ujú. Sí, cómo Eso, vive una mujer el deseo, el derecho, ¿no? perdón. Claro. No, no, digo, me parece que ibas en esa dirección. ¿Cómo vive una mujer el deseo? O qué se Sí, permite respecto del deseo, ¿no? exacto. El derecho a asumirlo, sí, Ujú, sí, sí. ujú, ujú, Fuimos más por ese lado, haciendo en ese lado un foco un poco, ¿no? Y creo que eso igual sí se percibió. ujú, Y también por eso hay un pequeño corrimiento de mirada. Pero bueno, obviamente cuando uno se mete con un mito hoy, siempre va a tener que necesariamente elegir una resonancia que hoy nos diga algo, ¿no es ujú, cierto? ujú. Porque no es solo una cosa arcaica de reconstrucción de... No, siempre está el punto por donde nos sigue hablando. Claro, totalmente. Eso es Seguir lo escuchando eso. interesante del reencuentro, ¿no? O la relectura de esos mitos. Exacto. Sí. Que siempre tienen algo, por eso siguen vigentes y siguen haciendo, porque hay algo que resuena, pero distintas cosas resuenan a Ujú, veces, ujú, o de ujú, distinto modo, o para cuestionarlas también, o para... Nosotros también hicimos una vez, justamente con Analía, hace muchos años, una obra que se llamaba Greek de Steven Berkoff, ujú, en el año 2012 creo que fue, y donde también es un Edipo, pero también termina al revés. Es un Edipo ubicado en la Inglaterra de Margaret Thatcher y la peste es su gobierno, digamos, lo que establece socialmente, lo que hace con esa sociedad. ujú. Y bueno, y al final cuando Edipo se entera que es su mamá, decide quedarse con ella, ¿no? Todavía dice, bueno, es amor, es menos grave que andar matando gente, que andar, ¿no? Claro. Por supuesto, no es para, es provocador, Sí, no sí, es sí, sí. para, no sé, promocionar el incesto, no es la idea, pero hay algo de revertir un gesto. Ujú, En ese sentido, creo que también un poco nos inspiró eso. Esa es una obra preciosa de Bertolt Brecht. Pero bueno, esta libertad también de sí traerlo, si bien el nuestro no está ubicado como si el de Berkov, que estaba ubicado en una sociedad, en un momento particular, nuestro no. Por eso un poco jugar con los tiempos, ¿no? Por ahí ujú, había gente que se sorprendía que aparece un auto de pronto, ¿no? Decía, ay, el auto. Pero bueno, otros decían, claro, está claro que juega con los distintos tiempos en que el mito sigue de algún modo resonando, ¿no? ujú. Sí, clarísimo. Bueno, frente a esta coyuntura, ¿cuál es la necesidad del teatro hoy y más aún del teatro independiente? Es una coyuntura tremenda, pero bueno, hablemos primero del espíritu de época más general, Ujú, que tiene que ver con la virtualidad, sí. ¿no? Y también con lo que pasó con la pandemia, que después de la pandemia, y también en conjunción con el exceso de virtualidad que implicó la pandemia, un deseo muy grande de volver a lo presencial, al encuentro humano.
Entonces, en ese sentido, el teatro me parece que tuvo un momento muy, muy fuerte. Ahora hay varios inconvenientes. Primero, lo económico, que, digamos, a la gente le cuesta pagar entradas, eso es así. De hecho, yo estuve haciendo algunas temporadas en el Borges con Cae la Noche Tropical y con El Zoo Ujú, de Cristal hace sí, poquito, y que son gratuitas las entradas y se agotan, o sea, la gente tiene mucho deseo de ir al teatro. Está el problema del dinero, ¿no es cierto? ujú, ujú, Y bueno, no es un buen momento para la cultura, es un momento en que la cultura sí, no está cuidada, no está querida, no está, sí, no está eh, to- respetada, diría yo, no está ¿no? respetada, todo lo contrario, ¿no? Ujú, Y en ese sentido, el teatro siempre ha sido y será un lugar de resistencia. Yo estoy haciendo una obra también que se llama Sueño de Dos, los martes en la plaza, con Manuel Callao. Es una ujú, obra de Mariano Saba que dirige Daniel Casablanca y que es una obra justamente sobre el teatro independiente, pero sobre el teatro independiente, eh, el teatro proletario de arte. Es un poco una fantasía, pero sobre algo que existió realmente, que fue el teatro proletario, que era una escisión del teatro del pueblo de los años 30. sí, sí, Bueno, sí. y un poco toda esta gesta de los teatros independientes, es como una obra donde todos se fueron al teatro comercial a ganar dinero y solo queda la actriz, que es mi personaje, y el apuntador, que es Manuel Callao. Y ellos solos hacen toda la gira y los personajes y las obras para que siga vivo ese teatro que soñaba con cambiar el mundo, que soñaba con incidir en la realidad Ujú, ujú, y bueno, nada. Así que bueno, es una obra que la habíamos pensado hace un par de años entre pitos y flautas, pero ahora se estrena y tiene como una resonancia mucho mayor, mucho mayor. claro, claro. Eh, ¿El pero sí, teatro modifica? sí, en un punto sí. Ujú, Me acuerdo que justamente cuando estrenamos esta obra Sueño de Dos, vino un amigo mío, eh, antiguo compañero de colegio, o sea, nada que ver con el teatro, y si bien la obra tiene aparentemente el tema del teatro, y me dijo, mira, que le había encantado. Me dice, llegué abrumado por la realidad y salí contento, conmovido y agradecido. Digo, bueno, ya eso quiere decir que el teatro claro, incide, ¿no? claro. Yo digo, todavía le digo, bueno, quiere decir que entonces el teatro sirve para algo, y él me dice, ¿lo decís vos o el personaje? Porque el personaje mío es la que quiere que el teatro cambie el mundo y siga Sí, haciendo sí, sí. las obras con conciencia. Y digo, y bueno, sí, un poco todos los que hacemos teatro soñamos con que el teatro, bueno, a mí me tocó de joven estar en teatro abierto, Ujú, siempre que puedo estoy en Teatro por la Identidad, este último año sí. estuve, o sea, esa nostalgia de que el teatro incida de modo muy directo en la realidad, siempre Ujú, está. Pero aún ujú, si no es de modo muy directo, todos soñamos con que tiene un rol importante en una comunidad, ¿no es claro. cierto? Y que algo nos pasa, ¿no? Cuando entramos a una sala. Seguro, y si nos Es, despierta emociones, si nos despierta pensamientos, si nos pone en contacto con la belleza, mm, todo eso, bueno, enriquece la vida, ensancha la experiencia, y eso de por sí es muy bueno que ocurra. ujú, exactamente. Este año también va a estar atravesado por el estreno en salas del documental Familia de Artistas, ¿no? Eh, Esperemos que sí. ¿ahí qué rol jugás vos? Nosotras con mi hermana Irina Alonso hicimos una obra de teatro documental sobre nuestra familia de actores, nuestro padre Ernesto Bianco, nuestra madre Iris Alonso, sus hermanos también actores, Tito Alonso, Paul Alonso, bueno, de la época del cine de oro, y a su vez casados con María Rosa Gallo, Osvaldo Dragul, Sí, o sea, todo sí, una clan familiar. impresionante ese clan familiar, Sí. impresionante. Y bueno, hicimos una obra de teatro y nos agarró la pandemia. Y entonces habíamos hecho 5 funciones y cada una desde su casa se nos ocurrió empezar a hacer una película, con la idea también de un documental de la familia. Y bueno, nos pusimos a escribir el guión, lo presentamos en el Inca, fue aprobado, nos dieron el subsidio, la filmamos, la terminamos, pero ahora está ahí todavía, recién ahora tenemos el alta para exhibirla y demás. Somos con mi hermana las autoras, porque es nuestra historia, y las que estamos ahí contando, porque es un documental. Ujú,
No ujú, somos las directoras porque no sabemos dirigir cine. La directora es Paula Romero Levitt, ujú. que primero la habíamos contactado para que nos ayudara con el guión que teníamos que presentar en el Inca, pero se había comprometido tanto ella y tan bien y tan eh, incluso sensiblemente con el tema, y como tenía experiencia como directora de cine y también había dirigido algunos cortos, nos pareció ideal que lo dirigiera ella y la verdad que fue buenísimo que lo dirigiera ella, porque lo hizo con mucha eh, sensibilidad, con mucha, digamos, respetando un montón lo que nosotras queríamos hacer, pero con su toque, con su Ujú, toque ujú. bello también, ¿no? Así que nos Es, quedamos muy contentas con es el una material. suerte de road movie también, ¿no? Porque viajan en el tiempo, viajan a través de ese linaje familiar, viajan a través de ustedes mismas, vos y tu hermana, ¿no? Y Este, también viajamos a Mar del Plata también a Mar en la del película. Plata, exactamente, donde había Bueno, alguna casa familiar, ¿no? En algún no, momento, no había unas casas, pero no eran propias, eran las que se alquilaba año tras año. para las por- temporadas. Porque papá hacía todos los veranos temporada. Entonces pasábamos todo el verano en Mar del Plata y era el momento en que estábamos mucho con todo el clan familiar, porque nuestra tía Pola con Dragún vivían en la misma casa que nosotros, en Mar del Plata, y María Rosa Gallo con Tito Alonso, que alquilábamos la misma carpa, y Claudio Dapasano, que era el hijo de María Rosa, era el primo, y Alejandra también, pero era mayor, ya no estaba en esa dinámica, digamos, Ujú, pero ujú, entonces era como el momento del clan familiar. ¿Sí? Además, mi papá hacía obras con María Rosa y con Tito y obras de Dragón, o sea, eran como emprendimientos familiares muchas veces, o sea que el verano en Mar del Plata eran los momentos donde toda esta familia estaba junta y muchas veces unida por proyectos en común. ¿No? ujú, ujú. Nosotras éramos chicas, mi hermana ni que hablar, que le llevó 10 años, y ella tenía 10 años cuando papá murió, o sea que todo esto es para ella un recuerdo de muy primeros años de su vida, ¿no? Ujú, Yo tenía ujú, 20 cuando él murió, entonces ya es bueno, otra historia. claro, pero hay ahí también un descubrimiento, ¿no? Sobre ustedes mismas, digo, en todo este rastreo Sí, familiar y estas anécdotas y fotos y recuerdos. sí, porque todo surgió cuando murió mamá y vaciamos su casa, una gran cantidad de carpetas con recortes de reportajes a toda la familia a Ujú, lo largo de muchísimos años. Entonces, primero fue encandilarnos con esos reportajes y ahí sí enterarnos de cosas que por ahí no sabíamos, porque, viste, por ahí en la familia no sabes en qué colegio estudió tu papá, sobre todo cuando se murió y mi hermana era muy chiquita y, viste, a los 20 no te mm, interesan mucho los detalles del sí, pasado sí, de tus sí. padres. Eh, y entonces fue enterarnos de un montón de cosas y también fue enterarnos de cosas cuando hicimos muchos reportajes a personas. Sí. Hablando de papá y hablando de la familia. De hecho, habíamos hecho tantos reportajes que también en la pandemia aprovechamos el encierro y escribimos un libro sobre papá que se llama Nuestro inolvidable Ernesto Bianco, donde hay como 40 larguísimos testimonios de personas que trabajaron con él, desde Soriano a, no sé, Mirta Legrand, pasando por Satur, Claudia Lapacó, Fugazot, no sé, o actores que no trabajaron con él, pero fueron inspirados Sí, en su deseo de ser actores por haberlo visto, como el Puma Goiti, Oscar Martínez, Darín, bueno, Ricardo Darín, ¿no? todos en el libro. eh, y bueno, y eso también nos impactó mucho, las cosas que nos contaban de papá y también el hecho de que a 40 y pico de años de su muerte, todavía había gente que nos hablaba con una emoción muy fuerte de él todavía, ¿no? Ujú, Como de haber dejado una huella, eh, tanto de los que trabajaron con él como de los que lo vieron, muy impresionante eso también, fue re lindo eso sí, también, yo descubrir recuerdo eso. el Cirano en el San Martín. Era muy chica, fuimos con la escuela, en el colegio. Claro, Y me acuerdo mucho de esa. No sé si no fue una de mis primeras experiencias teatrales, digamos, claro, pero sí me acuerdo de esa versión hecha por él. Sí, era muy impactante. impresionante. Claro, bueno, fue su Este, última obra.
claro, claro. Bueno, por eso Bueno, el Puma Goiti también, que lo estaba ahora haciendo sí, actualmente. sí, sí, sí. Eso fue todo también una consecuencia de lo nuestro, porque nosotros hicimos una entrevista con el Puma para el libro, porque él siempre habla de papá, de que él se inspiró con... Y cuando hicimos la película lo invitamos a la sala misma Martín Coronado a que ahí nos contara algo, nos mostrara qué recordaba él. Y él terminó de hacer eso, subió a hablar con la dirección del teatro y propuso el proyecto. Mira. Y después en la obra, no sé si la viste actualmente, pero baja el telón final y dice, esta obra está dedicada a Ernesto Bianco, Cyrano por siempre, qué sé yo, ¿no? O sea que Ajá. cada noche se lo vuelve a recordar. Hermoso. ¿Qué representa mantener y honrar el legado familiar en un documento audiovisual como es una película? Significa, una primera cosa que significa es la noción nuestra de que ese patrimonio familiar es social, es de todos, le pertenece a la comunidad, Ujú, no es solo nuestro, digamos, y que por eso tiene sentido que permanezca, porque es historia de la comunidad, no es nuestra ujú, solamente. ujú, Pero bueno, después sí, por supuesto, nos parece una historia rica, nos parece una historia atractiva y mm, creo que nos funciona mucho eso, que no haya olvido de un patrimonio que es de todos, porque ujú, nosotras, sí, no nos vamos a olvidar mientras vivamos, pero hay algo de que permanezca, creo que tiene sobre todo que ver con eso, no tanto con contar nosotros nuestra historia, porque de hecho yo de mí hablo muy poco, o sea, cada una de nosotras de nuestra historia hablamos poco, sí de nuestra sensación de estar en esta familia, ¿no? ujú, Pero ujú. sobre todo mucho, para mí me funciona mucho eso, que aportar a un patrimonio que es de todos. Absolutamente. Bueno, estuvimos con Ingrid Pelicori aquí en GPS Audiovisual Radio. El viernes 14 de marzo entonces se estrena en el Centro Cultural de la Cooperación y por solo 8 funciones el unipersonal Joe Fedra. Te cuento Muchísimas, igual que el sí, 9 de marzo vamos a hacerlo, por si hay gente que sí, escucha esto y le interesa, en sí. Morón, Ajá, bien, en el perfecto. Teatro Gregorio de la Ferrer de Morón, el Bueno, 9 de marzo. agregado ese dato, entonces Así como invitamos. alrededor del Día de la Mujer. Ajá, Y tal perfecto. vez en La Plata, pero La Plata no está confirmada, pero sí. Todavía no está confirmado. Bueno, cuando haya novedades, entonces nos contarás, Ingrid. Muchísimas Bueno, lo gracias, ¿eh? esperamos, por supuesto. Así estaremos. Así Muchas estaremos. Bueno, gracias. muchas gracias, ¿eh? Un abrazo muy A vos. grande. Muchas gracias a vos. Cariños.